Así que vamos a iniciar con una oración, hermanos, entregar este tiempo en manos de nuestro Dios y comenzamos. Amado Dios, gracias por tu cuidado, gracias por esta semana. Gracias, Señor, porque pudimos disfrutar de tu cuidado, de tu amor, de tu misericordia. Te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento, que todo esto nos ayude para que podamos afianzar nuestra fe, para que también podamos saber las formas de comunicar tu palabra, de animar, de entender y comprender todo lo que sucede en el mundo. Gracias por tu cuidado, gracias por esta familia espiritual. Recibe tu la honra y la gloria. Y todo esto te lo pido, Padre, en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿O cuál es el temario o el propósito? Bueno, el propósito como tal es que al final de este taller, dice ahí en pantalla, aprenderán sobre las distintas religiones del mundo, o las más importantes, y las sectas que más están impactando, y nosotros vamos a tener esta perspectiva de cómo poder llevar la palabra de nuestro Dios. Muchas veces creemos que Dios llama de la forma en que Dios nos ha llamado a nosotros, ¿no? Pero Dios ocupa diferentes medios por los cuales Él puede traer a las personas al arrepentimiento, a su palabra. Pero necesitamos conocer las circunstancias históricas, sociales de todas estas personas, porque el budista, el testigo de Jehová, el mormón, el hinduista, todo lo que vamos a ver el día de hoy necesita a Cristo. El ser humano como tal necesita a Cristo. Entonces muchas veces solamente tenemos alguna idea o alguna caricatura, o sea, no es realmente lo que conocen, lo que piensan de cada una de estas estructuras. Entonces, por eso el día de hoy vamos a estudiarlo para entender un poco todo este contexto de las religiones en el mundo y cómo poder ser empáticos, pero también llevar esta palabra de nuestro Dios de forma más clara. Y a su vez, a nosotros nos afianzará en nuestra fe, porque vamos al final del día, ya en la segunda sesión, a ver por qué el cristianismo entonces es relevante, por qué el cristianismo entonces afirma tener la verdad, y es la religión, ¿no? Que ya sea por medio de la historia, por medio de la lógica, por medio intrínsecamente de la verdad absoluta, es el único camino para la redención, la vida eterna y todo esto que conocemos. Entonces, va a afianzar nuestra fe en nuestro Dios. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Bueno, podemos aproximarnos a las religiones desde diferentes aspectos, pero voy a tocar los más relevantes, los más importantes, lo que más se escucha. Vamos a ver el nombre, vamos a ver la cantidad, ¿no? Cuántos seguidores tiene, un poco de su historia, cuáles son sus escritos sagrados, sus principales creencias, las prácticas cúlticas, cómo es que ellos llevan esta forma de adoración o los rituales, su vestimenta y su dieta. Ojo, esto solamente va a caer en la perspectiva de las religiones más importantes, que va a ser el budismo, el hinduismo y el islam. Y en la próxima sesión vamos a ver otra forma de abordar ahora las sectas y vamos a comparar el cristianismo con el catolicismo romano. Si es igual, si hay cosas diferentes, qué afirma cada uno de estos. Entonces, por ahora, en esta sesión 1, esta es la forma en cómo nos vamos a aproximar a estas religiones. Nombres, seguidores, historia, escritos sagrados, principales creencias, prácticas cúlticas, vestimenta y dieta. Y vamos a iniciar. Les pido de favor que puedan tener sus micrófonos apagados. Al final yo voy a hacer, voy a dar algunos minutos por si tienen alguna duda, pregunta o aclaración, pero mientras, por favor, mantengan su micrófono apagado. Vamos a iniciar con el budismo. ¿Qué es el budismo? Su nombre, como tal, significa el iluminado, que viene de Buda, ¿no? Entonces, esta religión toma su nombre de su líder, ¿no? Que es Buda, que de hecho es como su apodo porque significa el iluminado. Pero actualmente los budistas afirman que existieron 19 Budas. Entonces, ese gordito que ustedes ven ahí sonriente es uno de muchos. Es uno de muchos. Entonces, como tal, el budismo toma su nombre de este líder, entre paréntesis, porque hubo 19,
que se llama el iluminado. Buda, que significa el iluminado. Sus seguidores. ¿Qué hay de sus seguidores? El budismo tiene cerca de 360 millones de seguidores. 360. Y lo interesante es que esta religión está en el cuarto lugar del mundo. El cuarto lugar, solamente atrás del hinduismo, el islam y el cristianismo. Entonces tiene muchísimos seguidores, 360 millones. El budismo es una religión asiática que se origina en la India y tiene mayor presencia en los países de Tailandia, que interesante, es la religión oficial de Tailandia, en Tailandia, en Laos, en Camboya. También está en Corea, también está en China y está en Japón. Entonces, como tal, el budismo está representado primordialmente en países asiáticos. Ahora, ¿el budismo está en Occidente? Sí. Ha llegado, de hecho, después de estos países, Estados Unidos tiene el mayor número de budistas, pero está en todo el mundo, más de 360 millones de seguidores, pero su presencia está más en este área de Asia, sobre todo en Tailandia, Laos y Camboya. Ahora vamos a hablar un poco acerca de su historia. ¿Cuál es la historia del budismo? ¿Cómo es que inicia? Esta historia comienza casi como un cuento de hadas, ¿no? Es algo muy interesante porque en el siglo VI antes de Cristo vivía un apuesto príncipe que tenía una bella esposa y que de repente nace su bebecito. Entonces, eran personas que tenían mucho dinero, que tenían riquezas, que tenían lujos, que tenían sirvientes, o sea, era una familia acomodada. Nace este bebé y de repente le profetizan a este príncipe y a su esposa que su hijo iba a hacer dos cosas, o iba a ser un gran rey o iba a ser un gran monje. ¿Y qué creen que dice su papá? Ah, queremos que sea un gran monje. No. Él aparta a este pequeño niño, lo mantiene dentro de su castillo, nunca sale durante sus primeros 20 años de su vida, no sale del castillo, ahí se queda porque no quería que se volviera su hijo un monje. Este joven, va a aparecer en pantalla, es conocido como Gautama Siddhartha. Gautama Siddhartha. Entonces, lo repito nuevamente, no se llama Buda esta persona, como tal Buda es como un apodo que significa el iluminado, pero el líder, el que inicia todo este movimiento, se llama Gautama Siddhartha. Como ya lo expliqué desde el principio, actualmente el budismo acepta que han existido 19 Budas, o sea, 19 personas iluminadas, que han alcanzado lo que más adelante vamos a ver, que es como su estado perfecto, ¿no? O la iluminación como tal. Pero bueno, este joven príncipe que nunca había salido de su castillo se llama Gautama Siddhartha. Interesantemente, en algún punto este joven se llega a casar con una princesa y de repente se acerca a su padre y le dice, ¿sabes qué? Yo he estado mucho tiempo aquí. Solamente déjame despejar mi mente, ¿no? Déjame conocer un poco de lo que está pasando, de lo que sucede en el mundo. Y entonces su papá dice, ¿sabes qué? Vas a viajar en un carro, en el carro real, vas a ir y vas a regresar. Y el papá, antes de que se fuera, Siddhartha, a emprender su viaje, quita cualquier tipo de persona, ahorita les voy a decir cuáles son estos elementos, pero quita todo lo que su hijo pudiera tener alguna conexión para que pudiera ser un gran monje. Entonces el rey accede y algo de lo que quita es una persona mayor, adulta, una persona de gran edad, o enferma. Eso no podía estar en su camino. No podía ver Siddhartha a ninguna persona mayor ni a alguna persona enferma. Ni tampoco monjes por donde pasara el carro. Ni mucho menos lugares o en algún momento circunstancias que estuvieran celebrando un funeral o que se estuviera realizando un funeral. Entonces no quería ver a personas mayores ni enfermas, personas que estuvieran en algún funeral, ni que pasara o pudiera ver monjes.
Despeja todo este camino su padre, este príncipe, y de repente se va Siddhartha Gautama por su viaje, ¿no? Se va en su carroza. En el camino, según lo que dice la tradición, porque lo vamos a ver más adelante, ellos como tal sí tienen un escrito sagrado, pero no tiene tanto peso, pero dice la tradición que en el viaje los dioses querían que Gautama estuviera en contacto con todo esto que el rey había quitado. ¿Por qué? Porque iba a ser un gran monje, porque era la persona encargada que iba a llevar este esplendor o esta religión como tal a todo el mundo. Y entonces, mientras va en su camino, en su carroza, le ponen los dioses, ¿no? 4 visiones. De repente se le aparece una persona que estaba, ¿qué? Que era muy vieja. Para que el príncipe aprendiera que al final toda persona se va a consumir y va a decaer. De repente va pasando y ve a una persona gravemente enferma porque los dioses querían que Gautama aprendiera acerca de la fragilidad de la vida. Sigue su camino y dentro de su ruta ve una procesión rumbo a un lugar donde iban a enterrar a una persona. Para que pudiera Gautama enfrentarse al hecho de que toda vida debe llegar a su fin. Y por último, cuando ya iba a regresar a su casa, ve un monje caminando. Y de repente, cuando ya estaba a punto de llegar a su palacio, ve a un grupo de monjes en un estado de meditación, para que Gautama se diera cuenta cuál es la solución a los problemas. Nuevamente lo voy a repetir. La historia es mucho más larga, este es un pequeño resumen, pero el príncipe que llega a ser rey, que tiene este hijo varón, le dicen que va a ser un gran rey o un gran monje. El rey no quiere que sea un gran monje, por lo tanto nunca lo deja salir del castillo hasta que él ya tiene una edad avanzada, ya se había casado, y entonces su papá le da permiso para que conociera el mundo, quiere quitar a las personas adultas, quiere quitar a personas enfermas, personas que estuvieran en algún funeral y a los monjes. ¿Pero qué creen? Los dioses, según la tradición, le dan estas visiones en el camino y ve a una gente mayor para que vean cómo la vida empieza a decaer. Ven a una persona sumamente enferma para que empiece a ver Gautama la fragilidad de la vida. Ve una persona, o más bien se está celebrando un entierro, para que Gautama se diera cuenta de que toda vida llega a su fin. Y por último, ve a estos monjes para que entendiera cuál era la solución a los problemas. Y entonces llega Gautama Siddhartha al palacio y ¿qué creen que dice? ¿Sabes qué? Yo me voy a volver un monje, porque es la solución a los problemas de la vida. Deja a su esposa y le dice, me tengo que ir, le da un beso y se va a un monasterio, un tipo de monasterio, para entender la vida de los monjes. De repente, a la hora de estar estudiando, al estar meditando, al estar castigando su cuerpo, se da cuenta que algo le falta a su vida. Y entonces se va a vagar por toda India y según la tradición, dice que después andando, vagando y buscando cuál era la solución al problema de la vida, se acerca a una pequeña familia que le estaba ofreciendo algo de comer. Él dice, ¿saben qué? Yo llevo un mes en ayuno, no puedo recibir, no sé qué está pasando en mi vida, necesito saber cuál es la solución y la respuesta al problema de la humanidad, a todo esto que yo vi en esta visión de la muerte, de la fragilidad, de todo esto, ¿no? Y la familia tenía una pequeña niña y le dice, ¿sabes qué? Si tú quieres, ¿no? Alcanzar este estado, perfecto, pero come algo para que mínimo tengas algunas fuerzas. Y dice la historia que cuando Gautama estaba probando este pequeño plato de arroz, se sienta en un árbol a disfrutarlo y se da cuenta que ni castigando su cuerpo, ni tampoco sometiéndose plenamente a todos los placeres de la vida, o sea, en estos extremos, puede estar tranquilo. Y entonces él se da cuenta que necesita un camino intermedio, así le llama él, un camino intermedio, en donde
no solamente quite o extinga cualquier deseo, ni tampoco me quede completamente en algún estado, pues, de que mi vida la entrego a todos los placeres. Y él dice, aquí es donde yo alcanzo la iluminación. Y él, al ser iluminado, se convierte como tal en Buda, porque él ofrece un camino intermedio. Ahora, algo más de su vida no se sabe. Esto es simplemente lo que la tradición afirma. Hasta ese punto, después de haber hecho o haber pasado por muchas cosas, por un camino de más de 7 años vagando, por muchos meses, estarse él pegando, flagelando y en ocasiones haciendo ayunos demasiado prolongados, él entiende que debe de haber un estado intermedio y en ese momento alcanza la iluminación, ¿no? Suena algo que quizás una buena película pueda poner en escena, pero esto es más difícil, ¿no? La vida es algo más que esto para decir, bueno, creo que ya he encontrado un punto intermedio, ¿no? Y vamos a ver más adelante qué es eso. Pero mientras, ¿cuáles son los escritos sagrados del budismo? Algún tiempo después de la muerte de Buda, posiblemente muchos siglos después, sus discípulos compilan todas sus enseñanzas en una única pero amplia colección llamada Las Tres Cestas. Las Tres Cestas. Las Tres Cestas. Esta escritura está en el idioma Pali, que era probablemente la lengua que hablaba Buda. Eso lo dice la historia, ¿no? Que es una lengua que se llama Pali. Contiene exhortaciones éticas, discusiones filosóficas e historias acerca de la vida de Buda. Eso es lo que tiene su escrito sagrado. Exhortaciones éticas, discusiones filosóficas e historias o pequeños fragmentos de su vida. Su escrito sagrado se llama Las Tres Cestas. Ojo, no lo ponen como un libro que tiene sumamente inspiración, un libro que te dice cómo vivir la vida. No, no, no. Vamos a ver más adelante cuáles son sus creencias y su forma cúltica, porque este escrito sagrado de las tres cestas no importa tanto como las 4 verdades o el camino óctuple, que lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿cuáles son sus principales creencias? Ya vimos un poco de su historia, ¿no? Que es algo como interesante, que te entretiene un poco, su escrito sagrado, que no lo consideran como tal un escrito que sea tan perfecto, pero ellos tienen unas creencias y tienen unas creencias muy arraigadas. ¿Cuáles son esas? Dado que surgió en la India, el budismo comparte un buen número de supuestos o creencias con la religión hinduista, pero con ciertos matices. El budismo enseña que cada ser humano se encuentra atrapado en un ciclo de reencarnaciones que es potencialmente infinito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si ustedes en esta vida, o si ustedes son budistas, si ustedes en esta vida no alcanzan este estado de iluminación, ustedes van a volver a reencarnar. El hinduista, lo que lo vamos a ver más adelante, va a hablar algo acerca del karma, ¿no? Que es como este pago de las cosas que no estás haciendo bien. El budista no. El budista simplemente dice, tú vas a reencarnar. Puede ser un humano, puede ser un animal o puede ser un espíritu, pero vas a estar reencarnando hasta que logres escaparte de este ciclo y logres la iluminación. Buda, dentro de estas enseñanzas, dejó 4 cosas que ellos le llaman 4 verdades nobles para que se pueda salir de este ciclo de reencarnación. ¿Cuáles son esas? Van a estar en pantalla. Estas 4 verdades nobles, número 1, la primera verdad es que la vida contiene sufrimiento. Entonces, es la verdad del sufrimiento. La verdad del sufrimiento. Número 2, la verdad de la causa del sufrimiento. Entonces, en la primera verdad, se afirma que cuando tú naces, ¿no? Pues vas a sufrir en algún punto. En esta segunda verdad, que es la causa del sufrimiento, es
¿cuál es el punto por el cual tú sufres? Y según el budista, es la causa básica, es un deseo neurótico por querer tener todas las posesiones, tanto a nivel intelectual como a nivel como material. Por eso hay un sufrimiento, porque entonces tú te das cuenta que quieres más y deseas más y con lo que tienes no estás de acuerdo, entonces tu vida empieza a sufrir. Ojo, y esto es muy interesante, ellos no se centran tanto en las enfermedades o en los problemas emocionales, no, ellos se centran más en el deseo. Tú deseas algo, si ya tienes un hijo, quizás vas a querer otro, y si no puedes tener otro, entonces tú sufres. Y esa es la causa de tu sufrimiento, según el budista. Porque tú deseas y siempre quieres más y más y más, y eso se vuelve en un deseo neurótico, y esto para el budista te causa insatisfacción, dolor, rechazo y estás mal, ¿no? Que suena lógico. Esto lo vamos a ver más adelante. Hay algunas cosas que quizás se parecen a lo que nosotros creemos, pero ellos afirman que la causa del sufrimiento es este deseo neurótico por querer tener cosas. La tercera causa, o verdad, perdón, la tercera verdad noble. Todo lo que tiene una causa tiene un cese, y le llamó Buda la verdad del cese del sufrimiento. Entonces, lo primero es que existe el sufrimiento, lo segundo es que hay una causa del sufrimiento, y lo tercero es que se puede quitar ese sufrimiento. Si ustedes ven, es un argumento lógico, es un argumento que lleva una secuencia. Existe el sufrimiento, hay una causa de ese sufrimiento, pero puede que parar ese sufrimiento. ¿Cuándo es que se llega a parar ese sufrimiento? Cuando se llega al estado de la iluminación. Y esto nos lleva a la cuarta y última verdad, según Buda, que habiendo todo esto, hay un camino que aparta del sufrimiento. Y aquí él va a enumerar 8 cosas que van a ayudar a los budistas a separarse de este sufrimiento. ¿Vamos bien, hermanos? Existe el sufrimiento, es la primera verdad noble. Hay una causa de ese sufrimiento, la segunda verdad noble, y esa causa es este deseo neurótico por querer tener estas cosas. Y si no las tienes, te produce dolor, insatisfacción, y por eso sufres. Nuevamente, esto no afirma o implica algunos aspectos físicos, ¿no? De enfermedad, ni tampoco emocionales. Que tú tengas, no sé, depresión, que tú tengas ansiedad, varias cosas que, por ejemplo, el Ministerio de CR ayuda a eso, ¿no? 3, la tercera causa verdad es que se pueda acabar con ese sufrimiento, y el cuarto es que existe ese camino que aparta del sufrimiento. Y aquí Buda va a desprender 8 cosas que él le llama el camino óctuple. 8 cosas en donde tú puedes ir avanzando para lograr una iluminación. Ahora, después, al terminar de yo darles estas 8 verdades óctuples, o este noble camino óctuple, ustedes deben de reflexionar y pensar. No me lo van a decir. Ustedes reflexionen. ¿Qué tanto es cierto? ¿Qué tanto no es cierto? Si suena bien, ¿no? Es que suena, hay gente que dice, suena romántico, pero no tan práctico, ¿no? Ustedes lo van a ver. Porque yo a la hora de estar estudiando, de hacer mi investigación, a mí me llegó una conclusión, o tengo una pregunta para este tipo de creencias, o para este camino óctuple, ¿no? Que quiero ver si llegamos o logramos alcanzar juntos. Pero este camino óctuple es el siguiente. Lo voy a poner en pantalla. Ahí ustedes lo pueden ver. Es un ciclo, es un camino para lograr un estado de la iluminación. Si ustedes leen literatura budista o tienen acceso en algún punto a alguna literatura budista, ellos siempre van a ocupar. ¿Si alguien puede, por favor? Ellos van a ocupar este como timón de barco. Siempre va a ser esta imagen o este símbolo. Entonces hay 8 cosas que el budista puede hacer para llegar al estado de la iluminación. Número 1, ellos deben de mantener una visión correcta. ¿Y qué significa esa visión correcta? Debemos comprender que todo en esta vida es fugaz y perecedero. Esa es tu visión correcta. Todo tiene un inicio, todo tiene un fin, todo es fugaz y todo es
perecedero. Hasta cierto punto tienen una perspectiva pesimista de las cosas. Número 2, necesitas un pensamiento correcto. Los pensamientos determinan la calidad de nuestra vida. Según el budista, tienen y ojo, actualmente con todo este coaching, ¿no? Todas estas personas que te tratan de ofrecer una vida optimista. Tratan de dar u ofrecer siempre un pensamiento positivo. Y la gente dice como, wow, es que ahorita que hay un speaker conocido, ¿no? Que está tratando de ocupar audiencia cristiana, que se llama Daniel Habib. Si ustedes lo sigan o lo están siguiendo, no lo hagan. La verdad es que ese cuate simplemente es un falso maestro. Él está ocupando la perspectiva budista e hinduista y ocupando o mezclando ciertas porciones bíblicas o principios cristianos como para hacerte o darte algo que tú te sientas bien contigo mismo. Pero no lo hagan. Por lo regular, no sigan a ningún speaker o personas que hablen de motivación, ¿no? Entonces, para el budista, estos pensamientos determinan la calidad de nuestra vida. Y seamos honestos, esto suena bien, pero hagan de cuenta que yo puedo tener, ¿no? En mi mente que tal persona va a sanar, ¿no? O que voy a tener prosperidad, o que voy a hacer esto. Entonces, ustedes tienen un pensamiento positivo y eso va a repercutir que su vida sea positiva. ¿Se ve? No sé. Yo necesitaría, ¿no? Conocer a alguien que diga, yo toda mi vida he tenido un pensamiento positivo y todo se ha cumplido, ¿no? Pues bueno, esto no viene nada más ahorita con todos estos oradores motivacionales, viene del budismo. Los pensamientos, según Buda, determinan tu calidad de vida y de lo que tú tienes. Entonces tú puedes alcanzar un equilibrio entre tu mente, tu cuerpo, tu vida y empiezas a disuadir el sufrimiento. Prácticamente ellos están diciendo, tú no pienses en el sufrimiento. No sé, ¿no? 3. Ellos dicen que debes de afirmar un discurso correcto. En el noble camino óctuple se enfatiza la necesidad de hacer uso de la verdad. Siempre tienes que hablar verdad. No te puedes dirigir con engaños a nadie. Interesante, ¿no? Que un político sea budista, por ejemplo, ¿no? 4, la acción correcta. Actuemos sin dejar a un lado las emociones. Según el budista, tú debes demostrar bondad, amor, respeto, humildad a cualquier persona, porque tienes una acción correcta, es esta generosidad. Si tú tienes una acción correcta, empiezas poco a poco ¿a qué? A hacer un lado el sufrimiento. Número 5, hay un medio de vida correcto. ¿Cuáles son esos? Según los budistas, tus acciones más grandes o pequeñas siempre deben de estar orientadas a hacer el bien, ¿no? Algo muy interesante, algo que es importante, ¿no? Algo que también nos dice las escrituras, que hagamos el bien y nos dice aún más a los de la familia de la fe. Bueno, también el budista afirma que nuestras acciones deben de estar motivadas, impulsadas para hacer el bien a todos. Hablan los budistas de un esfuerzo correcto y ellos dicen que el mundo nada se obtiene sin esfuerzo. Por lo tanto, tú debes de motivarte día a día para que tú puedas hacer un lado este sufrimiento. 7. Necesitas la atención correcta. ¿Qué significa esto? Que tú debes de controlar tu mente. Debes de entrenarla y entonces, por lo tanto, esto nos lleva a, debes de meditar día a día. Para ellos, la atención correcta significa alcanzar este estado mental, ¿no? De este entrenamiento para que tú puedas tener dominio de tu mente y entera concentración en estas cosas. Por eso los budistas tienen mucho tiempo de meditación. Y el 8, necesitas la concentración correcta. El último camino que va de la mano con la atención correcta es un estado perfecto de meditación en donde tu mente tiene calma, alivia preocupaciones y apaga el sufrimiento, alcanzando un estado de iluminación.
Por eso, por ejemplo, con el yoga o algunas prácticas que tienen origen asiático, siempre mencionan, o ahorita, ¿no? Que también está de moda la meditación, con algunas personas que se dedican ahora al mundo de YouTube, bueno, de redes sociales, ¿no? Que se les llama influencers. Hablan mucho de la meditación. Y prácticamente la meditación y el yoga tienen sus orígenes del mundo asiático y tienen prácticas budistas. El budista, junto con todas estas prácticas, siempre van a afirmar pon tu mente en blanco. Ese es parte del punto número 8 de la concentración correcta. Pon tu mente en blanco, ¿no? Alivia tu mente. Deja a un lado las preocupaciones. Apaga este como instinto de sufrimiento, de deseo. Y entonces se vuelve a repetir, ¿no? Como hay un ciclo de reencarnaciones, también hay un ciclo de este camino, y hasta que alcanzas el estado de iluminación, es que tú puedes, ¿qué? Romper este ciclo y estar perfectamente bien. Ahora, déjenme decirles algo, y aquí es donde tú dices como tanto show, tanto choro para esto, pues sí, así es el budismo. Según el budismo tradicional, el monje que observa todos los principios y alcanza la iluminación entrará después de la muerte en el estado del nirvana. Ese es su estado eterno, por así decirlo. El nirvana, ¿no? Que había un grupo que se llamaba así, toman su nombre de este punto de iluminación máxima, no el nirvana. El término nirvana significa extinción o apagarse. ¿Qué es lo que vas a extinguir? El deseo y el sufrimiento. Pero no sé si ustedes están prestando mucha atención a lo que está en pantalla. Dice que el monje que observa todos los principios y alcanza la iluminación, entonces el monje que entiende las 4 verdades, llega a este camino óctuple o lo va avanzando, ¿no? De repente logra salirse del ciclo de reencarnaciones y llega al estado de nirvana, ahí está la perfección. Pero tienes que ser monje. Según el budismo, los laicos, o sea, los que no se dedican de lleno a ser monje, porque te tienes que apartar, tienes que dejar a un lado todo, dicen que los laicos pueden disfrutar de cierta tranquilidad, pero no puedes alcanzar el nirvana. No puedes. O sea, si no eres monje, no puedes. Lo interesante es que actualmente el budista, o hay muchas personas budistas ya en Occidente, porque les gustan más como las prácticas, ¿no? Su estilo de vestimenta, su perspectiva de cómo ven las cosas, porque dicen, sí es cierto, ¿no? Tienes que hacer el bien, tienes que siempre hablar la verdad, así muchas cosas. Y lo ven desde el aspecto romántico, pero la realidad es que si no eres un monje, pues no te sirve de nada, porque no vas a alcanzar el nirvana. Entonces, literalmente te quedas en los estados de reencarnaciones. Y a mí, a la hora de estar estudiando todo esto, yo decía, no, pues no. O sea, la verdad no ofrece nada, no ofrece nada, no da una respuesta clara. Pero bueno, lo vamos a ver eso al final. Las prácticas cúlticas, ¿qué es lo que hacen los budistas? Los budistas insisten en que no adoran a Buda como Dios, como tal. Ellos dicen, no, fue el precursor, es nuestro maestro, pero sin duda sí lo veneran demasiado, ¿no? Hay muchos templos budistas. No sé si ustedes sabían este dato, este solamente es un dato curioso. En todas las fotos en donde ustedes vean a esta persona gordita, al Buda, sentado, significa que está en el proceso de vivir su camino a la iluminación y llegar al nirvana. Siempre que esté sentado, este Buda está en este camino. Pero hay estatuas, hay templos budistas en donde el Buda está recostado, está como totalmente recostado y tiene como su mano hacia un lado. Esa es la posición de su estado de iluminación. Entonces, en ese momento ahí Buda está en el nirvana, ¿no? Eso, como tal, no hay registro. Yo estuve investigando, no dicen por qué en algunos templos tienen a Buda sentados y en otros no. Lo más que dicen es que todo templo tienen un Buda sentado y un Buda recostado,
pero no se sabe, ¿no? Tampoco yo he ido a todos los templos del mundo budistas para decir, si todos tienen sentados y recostados, no se sabe, pero hay fotos en donde hay budistas recostados y sentados, y esa es la diferencia. Los que están sentados significan que están en este camino a la iluminación, y los que están recostados significa que ya lo alcanzaron. Y vamos a hablar acerca de su vestimenta. Ahí está, la vestimenta. En términos generales, no hay una exigencia específica para las personas que quieren ser budistas. O sea, si ustedes dicen, yo ahorita quiero ser budista, está bien, no te dicen, ¿no?, cómo vestirte, pero los monjes, sí. Los monjes llevan la cabeza afeitada y visten túnicas de color azafrán. El budismo tibetano cuenta con varias órdenes de monjes que llevan túnicas de distintos colores. Las más comunes y las que quizás ustedes han visto son las naranjas y amarillas. Entonces, los monjes son los únicos que sí están pelones y llevan estas túnicas de colores. De ahí en fuera, budistas laicos, por así decirlo, que no están en el budismo de monje, pues puedes vestir como tú quieres. Su dieta. No es obligatorio para todos los budistas ser vegetarianos, pero los monjes sí son vegetarianos. Entonces, los monjes son los únicos que se visten de forma diferente y tienen una dieta estricta. Entonces, ellos no se pueden echar unas carnitas, ellos no pueden disfrutarse de un rico molito, ¿no? No se puede. Son vegetarianos. Ni modo. Por eso yo no puedo ser budista. Lo siento, ¿no? Y eso es, en general, la perspectiva del budismo. No sé ustedes qué les genera esto, pero una de las preguntas que yo puedo ver dentro de este estudio y a la hora de ver, según ellos, cuál es la perspectiva para quitar el problema de la maldad, del sufrimiento, de todo esto del hombre, la realidad es que hace o me deja cierto... Sí, la Lemita Chabeli me está escribiendo que si hay monjes solamente mujeres, hay un matiz. Los monjes tibetanos sí solamente son hombres, los monjes tibetanos. Pero de ahí en fuera, el budismo en otras partes del mundo acepta mujeres. O sea, sí acepta mujeres. Solamente los del Tíbet son puramente hombres. Aún así, más adelante, si alguien más tiene alguna duda o pregunta, lo puede ahorita compartir para todos, ¿no? Una de las preguntas que yo me hago es, ¿cómo saben que ellos alcanzaron el estado de la iluminación si no hay un registro que alguien diga, miren, yo ya alcancé el estado de la iluminación? ¿Sí me explico? No hay nadie que afirme que otra persona estuvo o haya experimentado esto. Simplemente Buda dice, yo en ese momento, cuando entendí que hay un estado intermedio, alcancé la iluminación. Pues qué bonito, ¿no? Es como si yo ahorita estuviera sentado y digo, no quiero sufrir, debo de pensar positivamente, me dedico a ser monje y listo, ¿no? O sea, salgo como de este ciclo de reencarnaciones, pero nadie te dice si saliste o no. O sea, no hay registro de nada. Simplemente es como esta esperanza, este anhelo, y ahí se queda. Entonces, es algo curioso porque muchas veces a los cristianos nos atacan de la perspectiva o mencionan como, ¿cómo es posible que ustedes crean en la resurrección, no? Nadie ha visto la resurrección de los muertos. Bueno, hay registros, no solamente de la Biblia, sino registros históricos que mencionaban que sí existió o hubo esta resurrección. Pero aceptan o dicen, ay, qué bonito el pensamiento budista y Buda siempre tiene cosas bien interesantes. Hay cierta ahí como incongruencia, ¿no? Pero bueno, esto a mí me deja este pensamiento budista. Ahora vamos al hinduismo. ¿Qué dice el hinduismo? Bueno, antes de pasar al hinduismo, ¿hay alguien que tenga alguna duda o pregunta relacionado al budismo? ¿No? ¿No?
¿Dudas o preguntas? Perfecto. El hinduismo, tradicionalmente, aquellos que lo llaman o que llamamos hindúes se refieren a la religión como dharma. Como tal, no es hinduista la religión. Es una palabra que nosotros ocupamos en Occidente para referirnos a ellos. Pero ellos, o sea, las personas que practican este hinduismo, ellos no les dicen yo soy hinduista, no. Ellos afirman que siguen o su religión es el dharma, que es el camino o la religión, literalmente en español. Pero así se llama, dharma. Coloquialmente, nosotros lo conocemos como hinduismo. Ahora se pueden ocupar las dos palabras, pero en la literatura, ¿no? En la literatura de religiones, en la literatura, si ustedes quieren profundizar en alguna área, ¿no? Del hinduismo, no van a encontrar mucho acerca del hinduismo, siempre es como dharma. Los seguidores tienen más que el budista, tienen cerca de 900 millones de hindúes en el mundo. 900 millones de hindúes en el mundo. Ojo, la gente dice que, por ejemplo, los que viven en la India son hindúes. No, no, no. Los hindúes son los que practican la religión del Dharma o el hinduista. El gentilicio es indio, indio o india. Entonces, ¿un indio puede practicar el hinduismo? Sí. ¿Un indio no puede practicar el hinduismo? También. Puede haber un indio musulmán, pero no se puede decir es un hinduista musulmán. No, no, no. El hinduismo es para hablar acerca de la religión. El gentilicio es indio, indio, india, y la religión es hindúe o hinduista. ¿Sale? Eso es importante ahí enfatizar. Obviamente, el mayor número de hindúes se encuentra en India. Ese es el mayor número de seguidores del hinduismo, pero como tal existe en todas partes del mundo. Actualmente ha entrado más al occidente por todos estos movimientos de imágenes, de símbolos, de pinturas, sobre todo como de detalles, ¿no? Artísticos, que de repente ven a un elefantito, que ven un venadito, que ven una persona con muchos brazos. Hay gente que tiene como estos arreglos y se empieza a propagar por el arte, ¿no? Esta creencia o la perspectiva del hinduismo. Aunque ellos, muy interesante, ellos no hacen como proselitismo. O sea, tú no vas a ver hindúes decirte, ven, hazte hinduista. No, no, no. Ellos no es como de nosotros, es una vida muy individualista. Desde su religión no tienen mucha perspectiva colectiva. Es como yo vivo mi hinduismo, porque ahorita lo vamos a ver, cada uno escoge a su Dios. Es como decir, a ver, Chelito, ¿qué Dios quieres? ¿De qué catálogo? Aquí está todo. ¿Cuál quieres? ¿Cuál te doy? Y cada uno lo escoge y ya. Se van a dar cuenta cuántos miles de dioses tiene el hinduismo. Es para que nadie se queje. Entonces, esto es muy interesante porque tiene cerca de 900 millones de seguidores el hinduismo y obviamente pues India, ¿no? Que tiene muchísimos habitantes, la mayoría son hindúes. Un poco de su historia. El hinduismo comenzó como una religión de un grupo de personas que emigraron desde Asia hasta la India. Entonces es una religión, sí, asiática, porque India pertenece a la parte asiática, pero era más enfocado, ¿no? A los países como Japón, Corea, la parte asiática de China, y emigran estas personas a la India. Estas personas se llamaban los arios, los arios. Cuando entraron en la India, alrededor de 1500 antes de Cristo, adoraban a un grupo de dioses a través de sacrificios de animales. A través de sacrificios de animales. Dice ahí en pantalla que la religión de los arios sufrió algunos cambios dramáticos. Por una parte, el cambio consistió en el incremento de reglas y prescripciones que propagaron los brahmanes. Los brahmanes eran como los sacerdotes. Estas personas
que estaban muy apegadas o que eran los que hacían todos estos rituales de los sacrificios de animales, los que te decían, aquí están todos estos dioses, escoge uno, los que hacían las oraciones para los sacrificios y todo esto. Estos brahmanes empiezan a agregar reglas, empiezan a agregar muchísimas cosas más a cómo tú debes de vivir tu espiritualidad, ¿no? Casi, casi como los fariseos del hinduismo. Y entonces sufre aquí un cambio. ¿Cuál es ese cambio? Lo voy a poner en pantalla. Alrededor del siglo VI a.C. se produce un cambio, una reacción contra todos los ritos con los que imponían su dominio los sacerdotes. Entonces la gente dice, tú ya no me vas a decir qué Dios escoger. O sea, como que aquí están estos dioses, son los que tienes que adorar, tienes que venir a mí, yo tengo que hacer el sacrificio para que tú puedas estar como tranquilo, en paz, y tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Entonces, literalmente estos sacerdotes, estos brahmanes decían cómo tú debías de vivir, ¿no? Y entonces hay un cambio y dicen, ¿saben qué? No lo vamos a hacer. No queremos esto. Y entonces, ahora el hinduista que ya no sigue como tal toda esta clase de ritos como antes lo mencionaban, ahora el hinduista dice, este es el Dios que yo quiero adorar, y entonces tienen una estatua en su casa, lo vamos a ver más adelante en el aspecto del culto, pero le hacen sus oraciones, lo cuidan y listo. Simplemente tienen una vida como de devoción a estos dioses. Pero ellos el hinduismo habla de que hay tres caminos. O sea, tú puedes ser hinduista y tú puedes adorar a tu Dios de tres formas. El primero, que es el camino de las obras, basado en sacrificios y rituales, que ese es el hinduismo védico, así se le llama. El segundo es el camino del conocimiento, basado en la búsqueda de ese Dios dentro de uno mismo. Entonces tú tienes este estado de contemplación, de meditación, entiendes, aquí es donde viene todo esto de entiende a la naturaleza, ¿no? A la madre tierra en ti. Aquí es donde se empieza a propagar el panteísmo, de que todo es Dios, la silla es Dios, aquí puedo encontrar a Dios, mi gorra es Dios, toda la naturaleza es Dios. Eso se llama el hinduismo vedántico. Y por último está el camino de la devoción, basado en la relación de una persona con una deidad en particular. Por lo tanto, actualmente se aceptan estos tres tipos de hinduismo que son los que durante la historia no han sufrido algún tipo de cambio. Entonces, o tú puedes ofrecer algún ritual a tu Dios, que es el védico, tú puedes buscar el conocimiento, la verdad, a través de conocerte a ti mismo, de experimentar, ¿no? Todo hacia ti. Ellos son los que empiezan a hacer más aspectos místicos y empiezan a ocupar todos estos fenómenos naturales o místicos para lograr un estado como de éxtasis, ¿no? Son los que empiezan a ocupar más el opio para alcanzar algún estado de éxtasis, son los que empiezan a ocupar más estas sustancias tóxicas nocivas para que tú puedas como conocer a tu deidad. Todo eso es el hinduismo vedántico, que es el número 2. Y por último, es lo que actualmente más se practica, que es el camino de la devoción, que es el hinduismo bháctico, que es que tú tienes esta relación con tu Dios. Y es que es algo interesante, porque literalmente es como si tú tuvieras como un perrito, ¿no? Tú tienes tu estatua en tu casa, puede ser chiquita o grande, la alimentas, o sea, tú le ofreces comida, le oras, hay algunos que le ponen ropa, vestimenta, casi como el niño Dios, que también se hace, por ejemplo, en Navidad y todo eso, o sea, tú le pones su ropita, es como, a ver, ¿qué quiere? Hoy, ¿qué quiere mi Dios? ¿Quiere short porque hace calor? Le ponemos short. ¿Quiere una coquita? Le ponemos una coquita. Es esta relación con esta estatua, y ese se llama el hinduismo bháctico. ¿Cuáles son sus escritos sagrados? El hinduismo posee un amplio compendio de escritos que se han organizado tradicionalmente en dos categorías. Tienen nombres raros, ¿no? Porque vienen con lenguaje indio,
pero se llaman los Shruti, son aquellos que los hombres santos oyeron hace mucho tiempo directamente de los dioses y que luego recopilaron. No hay más. Para tú poder investigar mucho acerca del hinduismo, tú tienes que ir con una mente de que no puedes encontrar datos o sucesos históricos, porque no hay. Simplemente te dicen, hay algunos que fueron llamados por los dioses para comunicarles estas verdades y ellos las recopilaron y se llaman Shruti. Nada más. Que se supone que son como sus escrituras más altas, que te dicen cómo ofrecer sacrificios, que te dicen cómo vivir tu espiritualidad, bla, bla. Y hay otras que va a aparecer en pantalla, van a tener ahí los nombres, que son los Smriti, que son de menor importancia, ya que estas son recibidas, o sea que se han transmitido por vía oral o una tradición. Es lo único que se sabe. Hay escrituras de personas que escucharon palabras de los dioses, según ellos, las pusieron en un compendio que se llaman Shruti, y hay otro tipo de literatura, ¿no? Que es nada más la tradición oral. Y hasta ahí. Muchos historiadores afirman que estas dos categorías o estas dos escrituras se produjeron 500 años después, y escúchenme bien, 500 años después que la primera comunión de los arios, la primera como celebración de esta nueva religión, por así decirlo. 500 años después. No sé si ustedes sabían, pero en menos de 20 años nosotros tenemos el Evangelio de Marcos, que la mayoría de los eruditos, ¿me escuchan? Sí. Sí, bueno. Sí, se te escucha. Como que se puso mi pantalla en blanco y dije, no, ya se reinició mi compu. No, está bien. Hermanos. Que cargue mi presentación. Perfecto. Voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Perfecto. Para el creyente, ¿no? Nosotros el Evangelio de Marcos solamente pasaron aproximadamente 20 años, 25 años ya muy tarde, después de la muerte de Jesucristo, tenemos el Evangelio de Marcos, aproximadamente en el año 55, después de Cristo. Jesús muere aproximadamente en el año 33, 35, algunos historiadores lo mencionan, y en menos de 30 años nosotros tenemos el Evangelio de Marcos. Estos escritos lo tienen 500 años después que se ha originado, ¿no? El hinduismo. Esto es sumamente importante y es algo que debemos de tener en mente. Ahora, acá están sus escritos sagrados. Sus principales creencias. Aunque ahorita nosotros vimos que hay 3 tipos diferentes de hinduismo, ya sea el ritual, ya sea el de experimentar tu propia espiritualidad, ¿no? Encontrar a Dios en la esencia de ti mismo, o en tener ahí tu estatua, que tú lo cuidas, lo adoras. Estos 3 estilos de hinduismo están de acuerdo en que la vida número 1 es difícil, es dura, está llena de sufrimiento, y lo peor es que después de acabar una vida de sufrimiento va a venir otra, y luego otra, y así sucesivamente. Yo, por ejemplo, no entiendo las personas que se quejan de todo o que dicen, es que cuando yo, ahora que tengo el entendimiento y cuando Dios me rescató y cuando yo decidí entregarme fielmente a Jesús, de repente todo cambió. Y de repente es como sufrimiento, es dolor y ya no salen las cosas bien como antes. Y siempre le echan la culpa a Dios de que ahora en el cristianismo, ahora en haberle dado su vida, entregando su vida, comprometiéndose a Cristo, ya todo es sufrimiento. Y nos damos cuenta que las religiones
más grandes, más poderosas del mundo, ¿no? El budismo y el hinduismo, tienen una actitud o una perspectiva pesimista. Ellos te dicen, vas a sufrir en esta vida y ¿qué crees? Viene otra donde también vas a sufrir. Y ahorita la gente se queja como que el cristianismo te dice que siempre es sufrimiento. Y es así como, creo que te hace falta un poco de entendimiento de lo que sucede en el mundo, ¿no? No podrían ser, por ejemplo, esas personas budistas o hinduistas. Entonces, no sé si me estoy explicando, me estoy dando a entender en este punto. La gente se queja de todo, pero es que es parte del pecado del hombre. Y algo interesante es que estas grandes religiones te dicen, ¿sabes qué? Vas a sufrir, pero tú no quieres sufrir. ¿Crees que ahora Cristo es como esta llave que te dice, ay, olvídate, no vas a sufrir? No, o sea, no solamente es algo que vemos en las Escrituras, es algo que vemos en Romanos, que debemos de padecer con Cristo, porque así como Él sufrió, dice Hebreos, nosotros vemos ese sufrimiento y ahora podemos disfrutar de todas sus bendiciones, pero Él se identifica con nuestro dolor, pero nosotros también experimentamos su dolor y vemos que está esta tensión entre las bendiciones de Dios y el sufrimiento y todo esto. Y de repente tú tienes a otras religiones que te dicen, es que, ¿qué crees? No hay ni siquiera esa esperanza. Viene otra vida en donde vas a sufrir y vas a sufrir y vas a sufrir. Por lo tanto, el que las personas afirmen que es que antes, ¿no? Antes sin Dios sufrías menos, probablemente son mentirosas, ¿no? Se están engañando a sí mismos. Tú sufrías, simplemente ahorita quieres buscar a quién le echas la culpa, pero ya sufrías. Pero bueno, ahorita no es tema eso. Vamos a seguir viendo las principales creencias del hinduismo. Entonces te dicen que tú vas a sufrir y que vas a reencarnar. Y ellos te dicen que tú puedes regresar como un animal o como un ser humano. Dependiendo de tú lo que hayas hecho en esta vida, es lo que tú vas a reencarnar. No hay, a la hora de hacer mi investigación, no hay como una tablita, ¿no? Que te digan, si tú hiciste muchas cosas buenas, ahora reencarnas en un pony, ¿no? O en un caballito, o en un león, o en un ser humano, no. Simplemente te dicen, así como tú hiciste, te va a tocar. Y eso es el karma. Cuando nosotros escuchamos la palabra karma, viene del origen asiático, viene de un origen hinduista. Ellos dicen que esa es la ley del karma. El karma significa que tus acciones en esta vida van a repercutir automáticamente en todas las posteriores. El creyente no puede afirmar un karma. O sea, si nosotros decimos, es que es tu karma, no, o sea, estás mezclando. No hay karma. Cristo vino a darnos libertad. El problema es que las cosas que nosotros tenemos son repercusiones de nuestros actos, de nuestras malas decisiones, pero no es porque en tu otra vida, ¿no? Porque hay gente que dice, es que esto me pasa porque tenía, ¿no? Usted no sabe, pastor, pero mi tatarabuelo era esto y aquello, y entonces ahora yo tengo todas estas maldiciones generacionales. Cristo nos da libertad. El creyente no puede tener en su mente el vocabulario karma. Estoy teniendo esto por mi karma o por otras personas. No hay. El karma y el cristianismo no son compatibles. Pero ellos son los que afirman que existe un karma. De modo que el hinduismo en todas sus formas intenta encontrar un camino para salir de ese ciclo de reencarnaciones que parece interminable. Los puntos de vista sobre alcanzar la liberación varían mucho de unos hinduistas a otros, pero casi todo el mundo busca la solución en uno o varios dioses. Para los devotos de un dios específico, la meta es hacer todo lo que tú puedas para honrar y adorar al Dios con la esperanza de que te derrame tus bendiciones o sus bendiciones y entonces tú puedas salir del karma o de todos estos ciclos de reencarnaciones. O sea, tu única esperanza es que este Dios al que tú vas a decidir adorar te ayude. Nuevamente, no hay registro de alguien que diga, oye, ¿qué crees? Sí me ayudó tal Dios, sí me ayuda. No, simplemente es, pues ahí está tu esperanza. Hay un libro que se llama No tengo suficiente fe para poder ser ateo. Quizás en un próximo taller o en algunas cosas, cuando yo hable algo acerca de apologética. Hermanos, con todo esto se necesita más fe. Más fe.
sostener un ateísmo, sostener un budismo, sostener un hinduismo que en Jesús. Necesitas más fe, necesitas tú tener una plena esperanza de decir, pues yo me voy a entregar a este Dios, porque ¿qué creen? Dice ahí en su pantalla que hay más de 300 millones de dioses en el hinduismo. A ver qué Dios te hace el favor. Más de 300 millones de dioses en el hinduismo. Aunque no todos se consideran de mayor rango, ¿no? Los más comunes, que son los que vemos más en el arte, son Brahma, que es el creador del universo, Vishnu, que es uno de los más conocidos, que significa el preservador, y Shiva, que es el destructor del mundo. Cada uno de estos dioses que creen tienen un homólogo o un equivalente femenino. Entonces, hermano, necesitas tener más fe para ser hinduista y creer que en algún punto tú necesitas romper este ciclo de encarnaciones al estar adorando a 300 millones de dioses. Necesitas mucha fe. O sea, es increíble, ¿no? Cómo la gente a veces hace caricatura del cristianismo y dice, es que, o sea, ¿sigues creyendo en algo? ¿No? ¿Sigues creyendo en algo que fue hace miles de años? Ah, yo les diría, ¿qué crees? Si sabes lo que cree en el budismo, si sabes lo que cree el hinduismo, pues esos cuates, mis respetos, ¿no? En ese sentido, 300 millones de dioses y a ver cuál de ellos derrama sus bendiciones en tu vida. Nosotros vemos en la Biblia que hay una persona que derramó hasta su última gota de sangre, en este sentido figurativo, derramó su sangre. ¿Para qué? Para darnos a nosotros perdón y derramar todas sus bendiciones. Entonces el hinduista espera que alguien derrame sus bendiciones, pero hay alguien que ya derramó sus bendiciones. Y aún así atacan a Jesús como decir, no, ese cuate es mentira, o sea, ni existió. Lo vuelvo a repetir, si ustedes pueden buscar ese libro antes de que yo pueda organizar algún taller acerca de esto, ese libro está buenísimo. No tengo suficiente fe para ser ateo. Vamos a hablar acerca de sus prácticas culticas del hinduismo. El acto central de adoración en el hinduismo es el culto a las deidades. Simplemente, eso es su forma de adorar. Tú tienes tu estatua, tú tienes tu pequeño dios, ya sea en el hogar o hay estatuas muy grandes en los templos. Los hindúes creen que el dios o diosa vive dentro de esa estatua mientras se le presta atención y cuidado necesario. Cuando tú vas a adorar, ¿no? En tu casa o en algún templo, se llama a esto puja, así se le llama puja, y no dura más de 5 minutos tu adoración. Y esto a mí me llamó muchísimo la atención. Estas personas creen que por 5 minutos, 300 dioses, en algún punto, alguno de ellos les va a derramar alguna bendición. A mí la verdad, cuando estaba estudiando esto, yo decía, wow, o sea, 900 millones de personas tienen una esperanza tan frágil, ¿no? De cómo es posible que tú puedas creer que con este poco tiempo, ¿no? Porque dentro del día a día, o sea, su vida espiritual no es tanto como el budista, que dices, tienes todas estas cosas que tú puedes hacer. El hinduista simplemente es, tú adora al Dios y no hagas cosas malas, porque si no cada vez vas a reencarnar en algo peor. Y espérate hasta que alguien derrame su bendición, ¿no? Y logres un estado perfecto. Esto es muy, muy interesante. O sea, estas personas literalmente tienen mucha confianza en estos 300 millones de dioses. Su vestimenta, pocos vestidos se conocen como tal religiosos. O sea, no es como en el budismo que estos monjes se visten de una forma característica. No hay como tal en el hinduismo, es un poco más abierto. Pero hay algo que sí es muy común y quizás ustedes lo han visto en alguna película, en algún documental, en alguna imagen. Las mujeres llevan un punto rojo. Hay fotos, hay documentales, hay películas en donde se ven a mujeres con un punto rojo.
Estas mujeres que llevan este punto rojo, que llevan en la frente, es una marca que se llama Bendy, que quiere decir pequeña gota. Y aunque puede tener muchas connotaciones distintas, diferentes matices, según la región de la India donde esté esa mujer, casi siempre la Bendy quiere decir o significa soy hinduista o soy una hindú y soy una mujer casada. Por lo tanto, casi todas las mujeres que practican el hinduismo tienen este punto. La gente dice, pero no hay niñas que tienen un punto rojo, ¿no? ¿Cómo es posible que, según el punto, signifique que es hindú y que está casada? No es así. Las niñas no tienen punto rojo. Las niñas, dentro de un hogar hinduista, tienen un pequeño punto negro. Pero el punto negro en las niñas, nuevamente, solamente para el género femenino. Las mujeres ocupan el punto rojo para decir soy hinduista y estoy casada. Y sus hijas tienen un punto negro que no dice que son hinduistas, tampoco dice que son casadas. ¿Saben para qué tienen ese punto negro? Para proteger del mal de ojo. Para eso tienen el punto negro. Casi, si lo pasamos a mi México mágico, lindo y querido, es como si les pusieran a los bebés, ¿no? Su cintita roja, o a las embarazadas, ¿no? Que para el mal de ojo. ¿De dónde viene eso? Viene de la idiosincrasia latina de traer creencias o perspectivas asiáticas. Eso viene el hinduista. Cuando nosotros escuchamos, es que es para el mal de ojo, no es mexicano, no es de raíz azteca, viene del hinduismo. Hay niños que pueden tener hasta 3 puntitos en la frente, que es como para cuidar de que alguien, no solamente el mal de ojo, sino que alguien le pueda hacer daño, o también para significar que ese niño tiene algún problema físico. Pero por lo regular, solamente las niñas tienen un punto negro y las mujeres un puntito rojo. Y su dieta esta es más común, ¿no? No lo puse en pantalla. Su animal sagrado es una vaca, es una res, por lo tanto, ellos comen cualquier tipo menos res. O sea, ellos no van a comer res, porque su vaca es sagrada. Por lo tanto, ¿no? La literatura dice que la mayoría de los hinduistas son vegetarianos. Entonces, el budismo y el hinduismo dice que son vegetarianos. Una cosa más, para que yo no sea budista e hinduista, ¿no? No sé por qué no les gusta la res ni el cochinito tan rico. Pero bueno, vamos ahora, por último, vamos a cerrar este bloque, esta sesión, con el Islam. El nombre, ¿qué significa Islam? Literalmente significa sumisión. Ese es el Islam. Islam, la palabra significa sumisión. Algo interesante, y ustedes lo ven hasta en memes, yo a final de este mes voy a dar un curso sobre feminismo y la vindicación de la dignidad de la mujer, pero no sé si ustedes han visto, ¿no? En todo este movimiento del continente americano y también Centro y Sudamérica, hay un movimiento feminista de tercera ola, ¿no? No me voy a meter mucho en esto, no voy a explicar qué es tercera ola, simplemente es un movimiento feminista de tercera ola, en donde hacen muchas cosas. No hay un movimiento feminista en Estado Islámico, en algún Estado Islámico. O sea, esas mujeres, ¿no? X o Y, que hacen X o Y cosas, si tanto quisieran poder reivindicar el valor de la mujer, que se vayan a los Estados Islámicos, que se vayan, porque ahí literalmente su nombre significa sumisión. Y la mujer, si el hombre es sometido, tiene esta sumisión a Dios, ¿no? Que están muy locos, la mujer ahí es nada. O sea, la mujer y una libreta es lo mismo. Entonces, ¿por qué no van, ¿no? Y ofrecen esa vindicación de la dignidad a la mujer? Bueno, pues no lo sabemos. Pero el Islam es de las religiones más misóginas y machistas que existen actualmente. Es más, no lo menciono, nada más ahorita lo voy a decir, no lo tengo en mi presentación,
Pero para las mujeres no existe el paraíso. O sea, dentro del Islam no existe el paraíso. Si tú eres mujer y eres del Estado Islámico, tú no puedes disfrutar de una vida eterna o en el paraíso. No puedes. Simplemente no puedes. Ahí es donde se necesita un movimiento feminista, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Pues bueno, según ellos, no puedes alcanzar el paraíso. Si tú haces un acto heroico por tu Dios Alá, ¿no? Estas mujeres en los países, sobre todo Pakistán y toda esta franja de Gaza, que se ponen una bomba, lo único que tú puedes alcanzar es una bendición especial para tus hijos, como para tu descendencia. Pero aún así, o sea, imagínense, tú tienes una bomba, vas a morir. Y ellas saben que dentro de su creencia religiosa, pues no van a ir a ningún lado. Qué triste, ¿no? Qué feo. Dentro de sus seguidores, hay aproximadamente 1.3 billones de musulmanes en el mundo. Por lo tanto, ahora es una de las religiones, si no es que es la religión más grande, ahí se van pegando con el hinduismo y el cristianismo del mundo. 1.3 billones. Las poblaciones musulmanas más numerosas están en Asia, Indonesia, Malasia, Pakistán, Bangladesh y la India. En la India ya han llegado los musulmanes, o sea, hay una pelea ahí con el hinduismo y el islam. Y actualmente ha llegado mucho Occidente y ellos sí tienen una forma de hacer proselitismo y es casarse con las mujeres. Ellos vienen, ¿no? Enamoran a las chavas porque dicen, hay un árabe, ¿no? De seguro tiene lana y que su barba y esto, el otro. Las casan, están aquí viviendo un par de años, se las llevan y ya no las vuelven a ver. Y es algo interesante. Hay algunas películas en Netflix que hasta hacen esta investigación de cómo a niñas, ¿no? A jovencitas, de entre edad de 17, 19 años, vienen musulmanes solamente a eso, a ver quiénes son blancos fáciles para casarlas, ¿no? Tanto como el compromiso como para llevárselas y tener hijos. Entonces, la forma de ellos de crecer es ir a lugares, casarse, regresarlas a su estado islámico y tener muchos hijos. Y así crece el Islam. 1.3 billones de musulmanes. Obviamente, en Estados Unidos es donde, dentro de nuestro lado de Occidente como tal, es donde más musulmanes hay, pero la mayor concentración se encuentran en Indonesia, Malasia, Pakistán, Bangladesh y todos estos países de los Emiratos Árabes. ¿Cuál es su historia? De acuerdo con la tradición islámica, el fundador del Islam es Mahoma. Nació en Arabia Saudita, que es la Meca, en el año de 570 después de Cristo. Tanto el hinduismo como el budismo son antes de Cristo. El Islam es después de Cristo. La Meca ya era por aquel entonces un próspero centro de peregrinación que tenía numerosos templos y estatuas dedicados a cualquier religión que se practicara en ese punto o en ese lugar de Arabia. O sea, había muchos templos, muchas estatuas, a cualquier dios que querías tú adorar. Y entonces la Meca era un centro de peregrinaje muy importante y ahí es donde nace Mahoma. Mahoma, según ahí en la pantalla, tenía 40 años mientras meditaba en una cueva a las afueras de la Meca. Recibió su primera revelación. De ahí en adelante, Alá le pasaba ocasionalmente mensajes que él declaraba al pueblo y que fueron recogidos en un libro llamado el Qur'an. Qur'an, que nosotros le conocemos como el Corán, pero es el Qur'an o Corán. Mahoma predicó un mensaje sencillo, su idea era muy sencilla, solamente hay un Dios y ese Dios es Alá. Todos los humanos van a tener que llegar en algún punto a rendir cuentas a él en el juicio final, por lo tanto, estas personas, ¿no? Dice Mahoma, o la gente se tiene que someter a Alá y solamente creer en él, porque si no en el juicio final
no la van a librar. Dentro de este estado de la Meca, empieza a generar mucha controversia porque dicen, a ver, aquí hay muchos dioses y tú nos estás diciendo que solamente Alá no es el que nos va a ayudar, y si no, somos idólatras, y si no, pues vamos a tener un castigo muy feo. Expulsan poco a poco sus seguidores, los empiezan a perseguir, les empiezan a hacer un montón de cosas, y también a Mahoma lo llegan como a capturar y lo exilian, hace que lo corran de la Meca. Pero ¿qué pasa? Mahoma se empieza a preparar militarmente y también se empieza a formar un grupo más y más grande de personas. Es un grupo que se ha fortalecido lo suficiente y regresa a la Meca con un ejército y la conquista. Hace literalmente una purga de todas las personas que no tenían esta religión, ¿no? O que no querían entender el mensaje de Mahoma, y la vuelven una ciudad islámica. Ahí la Meca es la base, por eso es ahí su templo más grande. Y después, bueno, tiempo después, Mahoma murió y sus seguidores siguieron transmitiendo sus mensajes a través de esto, del Corán. Los escritos sagrados, vamos a ver cuáles son ellos, ya lo hemos mencionado. De acuerdo con el Islam, solo hay un libro que contiene la revelación auténtica y completa de Alá, que es el Corán. Pero hay algo interesante. Ellos dicen, esta es la única revelación perfecta, congruente, es increíble, ¿no? El Corán. Pero ellos aceptan la ley de Moisés, los salmos de David y los evangelios como escritura sagrada, pero hasta cierto punto corrompida y distorsionada. Pero ellos en algún punto toman la Biblia como un escrito importante, no al nivel del Corán, pero sí algo importante. Entonces, eso es interesante, ¿no? Como Mahoma, según él, solamente los salmos, la ley de Moisés y los evangelios tienen distorsiones, dice Mahoma, hay distorsión, hay algo de corrupción en sus escritos, pero no se les puede considerar como libros más. No, tienen algo especial. Además del Corán, hay una colección de ejemplos tomados de la vida de Mahoma. Hay también algunos pequeños como discursos de Mahoma que no están en el Corán, que no fueron como tal revelación de Alá, sino que eran ya como sus comentarios, que se llama la Hadith, con H o se ha traducido con J, la Hadith, que el grupo extremo del Islam, conocida como la Yihad, esos cuates son los extremistas, son los que dicen, ¿saben qué? Tenemos que convertir a todo mundo en Islam. Y los que no se quieran convertir son infieles y hay que matarlos y hay que hacerles esto y el otro. Ellos, aparte del Corán, toman la Hadith como algo sumamente importante porque Mahoma les dice en este escrito que deben de convertir a todo el mundo. Y eso es algo interesante, porque a veces creemos que todas las personas del Islam tienen esta connotación de querer poner bombas por todos lados. No. Eso no dice el Corán. No dice como tal, conviertan a los infieles de una forma como violenta, como sí dice Mahoma en este escrito de la Hadith. No sé si me explico, son muchos nombres. Nada más ustedes deben de entender que hay muchos grupos dentro del Islam y hay uno que es sumamente agresivo, que es la yihad, que son los violentos, que son los que echan bombas por todos lados. Porque toman a la par una colección de dichos de Mahoma que habla que conviertan a los infieles por medio de la violencia. Ahora, un dato interesante que no está aquí en pantalla, Mahoma tuvo más de 100 esposas y 10 de ellas eran niñas menores de 10 años. Por lo tanto, Mahoma era un depravado. Más de 100 esposas y 10 de ellas eran niñas de 10 años. El Islam, o los musulmanes, mejor dicho, necesitan a Cristo, como los budistas, los hinduistas.
Sobre todo la mujer sufre mucho en estas religiones. ¿Cuáles son sus principales creencias? Voy a poner todas. Número 1, Alá es el único Dios, que no puede ser dividido ni multiplicado. Aunque ellos afirman que los salmos, la ley, los evangelios tienen algo de verdad, o son escritos un poco importantes, ellos aborrecen la idea de una trinidad. Ellos la aborrecen porque dicen, no, no, no. O sea, no puede haber tres dioses. Obviamente no le entienden porque la Trinidad no son tres dioses, pero para ellos suena abominable eso. Entonces la gente, hay gente, tengo una conocida que está en un país musulmán, en Jordania, y ella me decía, o sea, cuando platicas con las personas y a veces sale, ¿no? Que la palabra Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Trinidad o esto, para ellos ya es así como, ya te ponen una barrera porque dicen, no, no, no. Entonces hay una forma de acercarse a ellos. O sea, te preparan las personas que quieren ser misioneras en grupos para países de Estado Islámico. Hay modelos o formas para cómo acercarse a la gente y no generar luego una barrera. Entonces, Alá es el único Dios. Número 2, hay ángeles y espíritus. Existen seres espirituales inferiores que fueron creados para servir a Alá. El ángel Gabriel, curiosamente, es el ángel más importante según el Corán y fue quien le dice a Mahoma, Alá te está buscando, Alá te quiere comunicar este mensaje. Entonces el ángel Gabriel para los musulmanes es la onda, o sea, es lo mejor. De ahí hay una persona que se llama Jin, J-I-I-N, Jin, que para el mundo islámico, los musulmanes, es como el diablo. Es un ángel que se rebeló, que no quiso servir a Alá y es un espíritu, ¿no? Que confunde a la gente. Por eso, dentro del ala más radical, la gente cree que este jin, este personaje, este espíritu maligno está dentro de estas personas que no quieren ser musulmanas. Por eso las vuelan, o sea, las matan y hay bombas como para tratar de destruir a este ser espiritual. El Corán o el Qur'án nos dice que después de que Alá creara a Adán, él ordenó a todos los espíritus que se sometieran al ser humano. Número 3, profetas. Alá ha designado a algunas personas como profetas con el fin de declarar sus normas y recordarle al mundo la amenaza del juicio. Entonces, hay profetas dentro de los musulmanes. De hecho, ellos dicen que Mahoma es su último profeta, es su sello. Pero antes de Mahoma, les voy a leer quiénes dicen los musulmanes que fueron sus profetas. Número 1, Adán. Número 2, Noé. Número 3, Abraham. Número 4, Jesús. Adán, Noé, Abraham, Jesús y por último, Mahoma. Entonces, si se dan cuenta, es como una calca del cristianismo, obviamente sumamente locos, pero es una calca, es una tradición árabe. Para ellos, Ismael no es un profeta, pero es uno de los más importantes como personajes de su historia, porque para ellos, Alá bendijo a Ismael, no a Isaac. Por eso los árabes traen un conflicto día a día con los israelitas, por ejemplo, o los que están dentro del Estado de Israel. Ahí en pantalla van a aparecer las últimas cuestiones o creencias principales, que son 6. Los libros, algunos profetas, Moisés, David, Jesús y Mahoma, reunieron su mensaje en libros, ¿no? Que no superan al Corán, ni al Hadith, que es de Mahoma. 5, hay un juicio final. Islam enseña que habrá un juicio final en el que todas las personas recibirán la recompensa por sus hechos, ya sea el cielo o el infierno. ¡Ojo! Que el cielo solamente se alcanza para los hombres. Y según el Islam o los musulmanes, cuando la gente esté enfrente de Alá, cuando esté enfrente de estas personas, un ángel, solo dice un ángel, la mayoría cree que va a ser el ángel Gabriel,
va a colocar un libro. Tú vas a, según el Islam, tú vas a extender tus manos y el ángel va a colocar un libro, dependiendo de tu devoción a Alá, de lo que hayas hecho con tus prácticas, que los vamos a ver en este momento. Si te pone el ángel el libro en la mano izquierda, te vas al infierno. Si te pone el libro en la mano derecha tienes el paraíso. Nuevamente, solo hombres. La mano izquierda, si te lo pone el ángel, te vas al infierno. En la mano derecha, te vas al cielo. Eso es según el juicio, la perspectiva de juicio del Islam. Y por último, decretos. Como Alá es supremo, nada ocurre en el universo a menos que Él no lo decrete. O lo decrete o no lo decrete. Vamos a las prácticas culticas. El Islam estipula 5 actos de adoración y esto es de lo más importante del Islam. Hay 5 formas que ellos les llaman los 5 pilares de la fe del Islam, que es lo que siguen al pie de la letra. Número 1, hay una confesión o credo. Los musulmanes deben de recitar la confesión. No hay otro Dios sino Alá y Mahoma su mensajero. Ellos tienen que hacer esta confesión día a día, junto con la oración. No hay otro Dios sino Alá y Mahoma su mensajero. Número 2, la oración. Para el musulmán, ellos deben de realizar 5 veces al día una oración. Esto es algo interesante. Si a nosotros, imagínense, hermano, nos cuesta a veces orar, ellos como práctica cultica, como una práctica de su vida espiritual, tienen que orar 5 veces. Se preparan o se ponen mirando a la Meca o hacia ese lugar. Temprano en la mañana se echan una oración junto con la confesión. Al principio, al final de la tarde, después a la puesta del sol y una hora después de la puesta del sol. O sea, 5 veces ellos tienen que orar. Y no son oraciones de 5 minutos. Se llevan más de media hora. El que ellos están no sé si ustedes han visto, pero ponen un tapetito y empiezan así como a inclinarse hacia abajo, mirando hacia la Meca, haciendo la confesión de que no hay otro Dios sino Alá, y Mahoma es un mensajero, y orando a Alá. 3, hay un ayuno. Durante el mes del Ramadán, que creo que ya está acabando, va de abril a mayo, los musulmanes se abstienen de comer. No comen nada hasta después de las 7 de la tarde y muy ligero. Hacen un ayuno. No es que todo el mes no coman, no. No comen desde la mañana hasta más o menos las 7 de la noche y es algo ligero, sobre todo son líquidos. Y es hasta después que acaba el mes de Ramadán en donde se echan una fiesta increíble. Comen y beben hasta la salida del sol del otro día. Y es un atasque de comida muy, muy, muy grande. Entonces ellos tienen ayuno. Y hay un ayuno especial que es el Ramadán. El propósito de este mes, o porque ellos ayunan, es para dedicarse todas las horas a la meditación y a la reflexión en el Corán. Vamos a pasar a la 4. Cuatro, limosnas. Los musulmanes tienen la obligación de proveer para los pobres y los necesitados. Y lo hacen con una contribución anual llamada zakat. El zakat equivale aproximadamente al 3% de cada una de las personas que tienen un salario. Entonces, hagan de cuenta que anualmente ellos separan, ¿no?, lo que ellos recibieron. El 3% de lo que ellos tienen o tienen el ingreso anual, lo separan y lo dan a los más necesitados, a los pobres, o incluso a levantar más mezquitas. Pero lo dan anualmente y se le conoce como zakat. Tienes que dar limosna. Y por último, el peregrinaje. Aunque sea una vez en toda tu vida, tienes que haber ido a la Meca. Entonces, para que tú puedas ser un musulmán puro, ¿no?, o devoto, tienes que hacer tu confesión, tienes que echarte tu oración, tienes que ayunar, tienes que dar limosna, tienes que hacer este peregrinaje. Y obviamente creer solamente en Alá. Su vestimenta y su dieta.
En su vestimenta, los hombres deben de llevar los brazos cubiertos por encima de los codos, ¿no? Tienen estas túnicas muy, muy grandes, amplias, pero mínimo le tiene que llegar a los codos, y las piernas por encima de las rodillas, como mínimo. Mientras que las mujeres deben de cubrir por completo su cuerpo, a excepción de la cara, y aquí hay como una diagonal. Hay grupos islámicos que sí quieren o requieren que la mujer se cubra su rostro. Son las que hemos visto en películas que solamente tienen los ojos descubiertos. No todos los musulmanes, y más bien el Islam no requiere que la mujer cubra completamente su rostro. Hay mujeres que son musulmanas que simplemente se tapan, ¿no?, su cabello, eso sí, se lo tienen que tapar, porque si lo descubren es una prostituta. O sea, hay prostitutas dentro de países del Estado Islámico que tienen su cabello suelto. Eso es lo que te identifica como una prostituta. Entonces, lo demás se lo cubren, pero tienen la cara completamente descubierta. Hay grupos extremos que dicen que no, o sea, te debes de cubrir siempre tu cara y solamente se les deja los ojos descubiertos. Es lo único como exigencia. Y dieta, hay una prohibición de comer cerdo y cualquier sustancia que haya entrado en contacto con el cerdo. Entonces, algo interesante es que tanto el budismo como el hinduismo y como el islam tienen una perspectiva vegetariana de su dieta, tienen ciertos rasgos de vestimenta, tienen una perspectiva, y esto es lo más importante, de obras. Tú tienes que hacer algo para poder obtener algo. Y en el Islam te dice, bueno, si eres mujer, pues ya, o sea, te la pierdes, ¿no? Pero en los otros, tanto en el budismo como en el hinduismo, es un volado para ver si alguien te hace caso, para ver si puedes salir del ciclo del sufrimiento y logras el nirvana en el budismo, o a ver si alguien de los 300 millones de dioses derrama alguna bendición y te saca de tu ciclo de reencarnaciones y llegas a un estado eterno. Creo que no lo puse en la presentación, pero para el hinduista se llama moksha. O sea, te quita tu karma y te saca, o te lleva más bien, a un estado eterno. Esta fue la primera sesión. ¿Dudas o preguntas del budismo, del hinduismo y del islam? En la próxima sesión vamos a ver el mormonismo, testigos de Jehová y el cristianismo frente al catolicismo. O sea, somos iguales, tenemos distintas cosas y al final vamos a dar una conclusión. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Ahora es cuando. Pastor, nada más una duda. Al último, que más o menos hizo un resumen de lo que vimos, nos comentó que es su alimentación, la que es como Vegetariana. Era vegetariana. ¿Y qué otro punto dio? El hinduismo, el budismo y el islam se parecen en que su dieta es vegetariana, en que ellos tienen cierto matiz o tienen cierta norma de etiqueta de su vestimenta, o sea, tienen un código de vestimenta, ¿no? Aunque no es tan fijo, tan cerrado, los budistas tienen un color, los hinduistas tienen una forma de vestirse, el islam, ya vimos que tienen sus túnicas largas, la mujer cómo se debe de cubrir, y por último, y lo más importante es que estas tres religiones se basan en que tú tienes que lograr algo, alcanzar algo, ser algo, hacer algo. Por lo tanto, es un sistema de salvación por obras. Esas son las tres cosas que comparten. Gracias, pastor. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o pregunta? Pastor. Sí, Marita. Pastor, yo tengo una duda en cuanto dígame. a lo que mencionaba de, en el caso de los budistas, del karma y que en el cristianismo a veces en algunas corrientes se llaman maldiciones generacionales. Ajá. Eso a mí me da duda. Como usted sabe, pastor, hay cosas que mal aprendí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa realmente con eso de las maldiciones generacionales? Porque también he leído que en la Biblia o bendice o maldice 1000 generaciones, ¿no? Uh-huh. Sí, la aclaración y la di es que en el creyente ya no existe esas maldiciones generacionales.
O sea, vemos que hay patrones de pecado en las familias, ¿no? Por lo tanto, si tu padre fue alcohólico, es muy probable que los hijos hagan alcohólicos porque fue lo que ve en su casa y fue la educación que tuvo. Y sí vemos que hay esta carga, ¿no? De pecado o inclinación de pecado a esto. Pero un creyente, un cristiano, no puede decir, por eso hago la connotación, si nosotros como creyentes no podemos decir, pero es que mi papá era así, por lo tanto yo hago esto. No, un creyente ya no puede decir eso. Hay personas que viven en su pecado, perfecto. Están esclavizados de su pecado, perfecto, pero no pueden afirmar ser creyentes, porque no puedes tú sostener que tienes una maldición generacional y que ahora Cristo vive en tu vida por medio del Espíritu Santo y que te ha dado libertad. Entonces, el creyente no puede afirmar que tiene una maldición generacional. Esa es el énfasis. Ok, ¿Me pastor, expliqué, gracias. Manita? Sí, pastor, gracias. Manito Arturo dice, ¿qué es lo que hace el Islam para tener a la mujer realmente sometida? ¿No tener contacto con los medios de comunicación? ¿O por qué el sometimiento tan radical? Pues nada, simplemente no hace nada. Es la forma en cómo se crían a las mujeres, de que no valen nada, las hacen menos, las menosprecian, pero es parte de la cultura. O sea, sí están muy cerrados a muchas cosas, pero no es como China. O sea, ellos no están cerradas a medios de comunicación, no tienen un medio de comunicación cerrado como China, que tiene su propio internet, sus propias redes sociales, no. Simplemente es la forma de cultura, ¿no? Cómo crecen la gente. Es como aquí en México, que está tan arraigado el machismo, ¿no? Que te dicen, esta es la forma en cómo tú crías a tus hijos y se va pasando de generación en generación. Entonces la mujer crece aprendiendo que no vale nada. Y si alguien tiene más duda en esto, aquí está mi comercial, lo voy a mencionar en mi curso que lo voy a dar a fin de mes, voy a mencionar el sufrimiento de las mujeres en los distintos lugares, ¿no? ¿Sí, hermanito? ¿Hermanito Arturo? ¿Quedó claro? Creo que sí. ¿Mande? Digo, ¿sí quedó claro, hermanito, la respuesta? Sí, pastor, todo bien. Sí, perfecto. ¿Alguien más? ¿Duda o pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, tú siempre tienes muchas. Exacto. Entonces, ¿cuál es como la finalidad para una mujer del Islam? O sea, si no pueden llegar a un cielo, pues, ¿qué sucede? ¿A dónde se van? ¿Cómo? Bueno, es interesante. No lo mencioné porque es como profundizar en muchos aspectos, pero el Islam tiene tres formas de ver el mundo, por así decirlo, ¿no? Para el Islam hay un cielo, que es como el paraíso, le llaman ellos. Ellos tienen la tierra y tienen el infierno. Entonces, en la tierra es un estado intermedio en donde no alcanzas un estado como de perfección, de vida eterna, ¿no? Y tampoco estás plenamente condenado. Entonces, son personas que no lograron plenamente conectar con Alá o hacer todas estas cosas, que por lo regular son prosélitos, o sea, no son personas que nacieron en algún país árabe o islámico, sino que se agregaron a los musulmanes y ahí entran las mujeres. Entonces se quedan como en la tierra, pero no hay más. O sea, no te definen qué va a pasar en la tierra, qué se va a disfrutar, qué no se va a disfrutar. No. Simplemente te dicen que hay un paraíso, hay un medio paraíso, si lo quieres ver así, que va a ser la tierra y va a estar el infierno. Entonces, la gente que no es de línea pura árabe, que son prosélitos que se vuelven al musulmán, o sea, si tú quieres ser musulmán, te quieres volver al Islam, tampoco te tocaría el paraíso. O sea, te toca la mitad. De la mitad para abajo, ¿no? La mitad o el infierno. Las personas que se dedican o que fueron plenamente de linaje árabe, musulmán, y que han seguido todo este camino que hemos visto, estas 6 cosas que ellos tienen que hacer, perdón, estos 5, los 5 pilares, y creen en Alá, leen el Corán y todo esto, son los únicos que pueden alcanzar el paraíso. Pero no, o sea, la mujer lo único que puede alcanzar es el infierno, y las que logran
ser como estas mujeres que hacen algún acto heroico, pueden tener el estado intermedio, ¿no? Pero no es que está asegurado. O sea, lo que quiero comunicar es que la mujer no vale. O sea, no tiene peso. Es un intento. Lo dice parte del Sura, no sé qué porción del Sura, pero lo dice una porción del Sura, que es como el libro de los... el nombre dentro del libro del Corán, perdón, dicen o afirman que la mujer simplemente fue el intento de ser un hombre. O sea, la mujer no vale. Y te digo, más adelante, si quieres dudas o preguntas enfocado en esto, voy a dar un curso de eso. O sea, hay algo más interesante. Pero en conclusión, la mujer no puede alcanzar nada. O sea, no vale. Tengo otra. Ajá. Entonces, por ejemplo, si alguien se convierte al Islam, él pues se queda como que en el medio cielo. Pero si esa persona tiene hijos, ¿se queda igual en el medio o ya se va al completito? Se queda igual en el medio porque no eres árabe. O sea, sigue siendo prosélito. ¿Y si nace en Arabia? Pues si puedes. O sea, sí lo puedes Ah, lograr. Pero, o sea, tú vas a llevar, por eso a los hijos, o sea, se casan y por eso se los llevan allá. Pero el punto a donde yo me quiero ir, o sea, como hay mujeres, ¿no? Que tan fácil como que caen y ceden ante muchas cosas cuando se las van a llevar y literalmente si son niños, pues qué bueno, pero aguas si son niñas en algún estado islámico, porque pues igual sale igual o peor, ¿no? Entonces tienes que ser árabe y seguir en el Islam para obtener el paraíso. Si te das cuenta, es un acomodo, o sea, es un acomodo. Se hace, es una religión de una persona que de repente en sus circunstancias dice, yo tengo la razón, yo tengo la verdad, voy a hacer una religión en donde se me acomode a mí. Y Mahoma, al ser el mero mero, se queda todas las riquezas, es el único que tiene todas las mujeres y es el que decide cuáles son las reglas del juego. Entonces, por eso si tú me dices, pero ¿qué pasa con esta mujer? ¿Qué pasa si esto, el otro? O sea, Mahoma no estaba pensando en ti ni en mí. ¿Sí me explico? Mahoma estaba pensando en su gente. Punto. Así de sencillo. Nadie piensa en ti y en mí si no es Cristo. Pastor, a las mujeres se las llevan los musulmanes muy rápido por las novelas. Verdaderamente en Sí, América están haciendo unos elitismos los musulmanes súper cañón. sí, así es. Está muy fuerte eso porque hay un, es como, no sé si es película o miniserie en Netflix, voy a tratar de recordar el nombre, en donde se ve esto, o sea, vienen gente de musulmanes y tú los ves que son altos, guapos, que te dicen que tienen dinero y todo esto, las engañan y se las llevan y listo. De hecho, yo en mi curso hablo de un testimonio de una mujer que logra, o sea, es de Estados Unidos, se la llevan, logra escapar y ella estaba amenazada de muerte. Tristemente logra escapar, pero no se puede traer a su hija. O sea, escapa ella sola. Entonces es una vida muy triste a ella al dejar a su hija. Pero sí, todo esto es producto, por eso cuando pintan de, es que los musulmanes o los árabes o esto, o sea, literalmente es mucha ignorancia.